Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 39. La leyenda de la serpiente enroscada. Prólogo. El sonido de la lluvia resuena a través de una extensión abrasada llena de zarcillos de electricidad que se disipan y atraviesan la tierra. Respiración entrecortada, ojos mirando hacia las estrellas, cuerpo tendido sobre la espalda. El espasmo involuntario de los músculos y el olor a carne quemada en medio del cielo oscurecido. Una risa se escapa de los labios resecos, la piel se desprende de la carne y los huesos. Y el sonido de su nombre resonando desde el amanecer. La luz del sol toca su piel, llena de furia, dolor y arrepentimiento. Demasiado poco y demasiado tarde. Ah, la maldición de los dioses. La locura de la humanidad y la frontera entre el secreto divino. Patético. Se escuchan pasos fuera de la vista, agradecimientos apagados y faltas susurradas mientras una guirnalda de flores es colocada sobre su pecho. A través de la visión ennegrecida, la visión de lágrimas en un rostro que una vez más se unía a la vida, la prueba de la trascendencia y los celos del dios de la muerte. ¿Para qué fue todo esto? Caster abrió los ojos y se quedó mirando fijamente el techo frente a él en el piso superior de la iglesia abandonada donde él y sus compañeros se refugiaron bajo el hogar de Hestia. Como sirviente, no tenía necesidad de dormir, pero la mini oveja dorada sobre su cabeza había insistido. ¿Qué clase de médico no conoce la buena salud? El hecho de que Apolo lo hubiera dicho fue lo más molesto. Peor aún, cuando el honor de Caster como médico se vio obligado a aceptarlo, sin estar dispuesto a decir lo contrario, cuando eso significaba un diagnóstico erróneo en el tema del sueño y el descanso. Su orgullo se sintió herido y no hubo una refutación adecuada como médico. La única verdadera ventaja fue que no tuvo que lidiar con las travesuras de su padre mientras dormía. Entonces Caster durmió. Aún así había pasado mucho tiempo desde que Caster había tenido ese sueño. Caster se sentó y abrió y cerró las palmas de las manos, sintiendo que se le ponía la piel de gallina. Cada vez que parpadeaba, la apariencia de sus manos cambiaba a un tono negro ceniciento y luego volvía a la normalidad. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Caster se autodiagnosticó rápidamente. Su origen espiritual y su habilidad como médico ya le decían que estaba bien físicamente. Chasqueó la lengua y dejó escapar un largo suspiro, ignorando a la oveja dorada que estaba a su lado y que lo había estado mirando desde que se había despertado. ¿Tienes algo en mente, muchacho? Apolo palpó las sábanas de la cama, estirando su cuerpo antes de saltar sobre la cabeza de Caster. Migraña. Dolores. Dolor. ¿No lo sabías? Tu padre es un dios de la medicina y las artes. Ahora dime cuál es la causa y lo solucionaré. Apolo usó sus brazos y piernas barbudos para presionar la cabeza de Caster. Tú, se quejó Caster, ya acostumbrado a las payasadas de su padre. Me has herido, dijo Apolo mientras Caster se levantaba de la cama y se preparaba sin fanfarrias. Pero sabes, este tipo de tratamiento es nuevo incluso para mí. No estoy seguro de si me gusta o no. Maldito viejo. Caster frunció el ceño y filtró las divagaciones de su padre. Caster se lavó la cara con un pequeño recipiente con agua y luego procedió a abandonar la iglesia abandonada en lugar de dirigirse a su improvisada sala de medicina. Había mucho que hacer hoy. Habían pasado un par de días desde que el grupo de asalto había regresado a horario, y la noticia de su victoria había cambiado toda la dinámica de la ciudad. Todos estaban ocupados con algo, dejando a Caster como el único que regresó a la iglesia abandonada. Su compañía había sido Bel y Hestia, pero los dos sabían que no debían molestar a Caster para no ponerlo de mal humor. Sin embargo, hoy fue un día diferente. Shiro había enviado un mensaje diciendo que comenzarían el verdadero comienzo de su misión en este nuevo mundo. Llegar a lo más profundo de la mazmorra. Con el dragón negro muerto, no habría nadie capaz de prohibirles públicamente la entrada a la mazmorra, debido a la falta de calificación. Saber había compartido información respecto a lo que potencialmente había en el fondo de la mazmorra. Un santo grial, más que eso, un gran santo grial. Un grial creado a partir de una guerra del santo grial que convocó a 7 servants contra otro equipo de 7 servants.
La capacidad de tal grial no pasó inadvertida para ningún sirviente. Saber habría sido presionado para obtener más detalles si no fuera por la situación en la que se encontraba el hombre de acero con Berserker y una chica de la familia Loki en el camino de regreso de la incursión. Por otra parte, no era asunto de Caster ni de nadie más entrometerse en asuntos personales. En cambio, debían centrarse en el objetivo, confiando en que Saber estaría más dispuesta a hablar cuando fuera necesario. Tal como estaban las cosas, cuanto más se avanzaba por la mazmorra, más difícil era superar el piso con éxito. Esto era de conocimiento público. Sin embargo, Saber dijo que la dificultad aumenta exponencialmente con el número de participantes en los pisos más bajos. Por lo tanto, las probabilidades de éxito eran mayores con un grupo más pequeño de individuos. Sin embargo, hubo una excepción. Servicio. Así como se rumoreaba que la mazmorra reaccionaba con dureza ante lo divino, no se sabía con qué drástica respuesta respondería si numerosos servants ingresaran a un piso inferior a la vez. Con el conocimiento de que un santo grial incorrupto podría estar alimentando el consumo de energía de la mazmorra, no valía la pena correr el riesgo. Especialmente si el Dunegón estaba influyendo en el santo grial. Como sirvientes y maestros, Shiro y los demás no tendrían problemas para llegar al fondo de los pisos profundos, pero lo que Saber dijo que estaba más allá de eso era lo que importaba. Había 7 subniveles que llegaban al corazón de la mazmorra, cada uno con un fragmento del santo grial. Cuanto más cerca del corazón, mayor será el poder del grial. Saber sugirió que hubiera un sirviente por su piso. Ni más ni menos, ya que el grial probablemente no lo permitiría. También era poco probable que un solo sirviente desafiara los 7 supisos. Ryder se había burlado de la idea, mientras que Archer había guardado silencio, pero ninguno de los dos parecía afectado en absoluto por la negatividad de Saber. Si fueran ellos, tendrían confianza. Sin embargo, Saber tenía esa mirada en sus ojos como si supiera más de lo que dejaba ver. El hecho de que Shirou se pusiera del lado de Saber significaba que tenía que haber algo más en juego, pero Caster no insistió. Como resultado, se planeó que Caster desafiara el primero de los 7 subniveles, ya que era el más alejado del centro, lo que lo hacía menos difícil. Su papel como curandero era demasiado importante como para arriesgarlo en un piso inferior. Siempre existió la idea de que Caster no participara para preservar sus capacidades médicas, pero la intuición le decía a Caster que no podía hacer tal cosa. Había una razón para su invocación a este mundo, y si todo era cierto, encontraría la respuesta en la mazmorra. Dejando la iglesia abandonada, Caster se dirigió a Horario con el ceño firmemente fruncido. El sueño que había tenido le había recordado con demasiada fuerza recuerdos y sentimientos del pasado. Hijo. Apolo pareció darse cuenta del cambio de humor casi de inmediato. ¿Estás realmente bien? Fue como si el espíritu juguetón de Apolo hubiera desaparecido cuando notó una anomalía con Caster. Estaba pensando en lo molesto que es todo esto, dijo Caster, sin siquiera molestarse en hacer un gesto hacia el grupo de la familia Apoyo que lo seguía a cada paso. ¿Y tú, qué haces siguiéndome? Dijiste que hiciera lo que yo quisiera. Alfia se encogió de hombros. Lo haré. Día a día, ella iba mejorando con cada nueva transfusión de sangre divina. No era suficiente para que estuviera al 100%, pero se sentía lo suficientemente segura como para no ser una carga. Caster no podía discutir la lógica, pero eran las escoltas constantes las que lo molestaban. Mientras Caster dormía, los miembros de la familia Apolo se las arreglaron para acampar afuera de la iglesia abandonada. Después de que Caster se fue, simplemente volvieron a seguirlo, tratándolo como su dios patrón. Fue ridículamente agotador. Tienes un gran día por delante, Apolo sonrió, sin importarle ya la expresión de enojo que ponía Caster. Vamos, el sol siempre sale. Pero la oveja dorada fue realmente la más frustrante. Si Caster pudiera matar con su mirada, todos a su alrededor estarían muertos. Hacía tiempo que esperaba que esto sucediera, pero experimentarlo no fue de su agrado. Por primera vez en mucho tiempo, los sirvientes y el amo estaban todos juntos. Saber, Archer, Lancer, Caster, Ryder, Berserker y Assassin caminaban en fila junto a Shirou. Y detrás de ellos, sus padres los seguían a lo lejos. Podrían haber sido sutiles, pero eran demasiados para ser siquiera sutiles.
Ha pasado mucho tiempo, dijo Zeus a Indra y Surya mientras Kunti mantenía la cabeza torpemente baja en el centro. Los dos dioses indios reconocieron a Zeus, pero Surya y Kunti mantuvieron su atención en Lancer, dejando a Indra para que respondiera. Zeus, diría que es un placer, pero si lo que siento es correcto y todos son semidioses, supongo que todos aquí estamos en el mismo barco, excepto yo, murmuró Indra, señalando a los dioses que seguían a Shiro y los demás. No pudiste mantenerlo en tus pantalones, ¿verdad? Como si fueras mejor. ¿Te mueres por quitártelo? No. Se burló Surya. Kunti se sintió cada vez más incómodo cuando Indra apretó la mandíbula. Indra ni siquiera pudo negarlo. Zeus podía percibir la tensión entre los tres y les dio su espacio. De todos modos, no era como si su situación fuera mejor. Abuelo, estabas vivo. Bel se pegó a Zeus como si fuera a desaparecer en cualquier momento. ¿Y dónde estaba Bel? Este no estaba lejos. A diferencia de antes, había una diferencia notable en la forma en que Hestia trataba a Zeus como si hubiera hecho algo imperdonable. No lo dijo, pero Zeus fue muy claro respecto a que temaría que Hestia guardara resentimiento. ¿Cómo pudo no hacer nada? Zeus sabía que estaba loca, pero permitir que atormentara a su propia sangre sin siquiera mover un dedo, era algo que ninguna familia podía hacer ni tolerar. El cambio de actitud de Hestia era natural. Zeus, aléjate de Bel. Él es mi familia. Hestia ofreció solo lo mínimo, ya que su respuesta fue cortante. Puedes hablar conmigo en mejores términos después de que arregles las cosas con tu propio hijo. ¿Crees que no lo he intentado? Zeus se sintió impotente. Archer era demasiado indiferente. Incluso después de que Zeus intentó comunicarse con Archer durante la incursión, las respuestas de Archer no fueron exactamente lo que estaba buscando. Zeus tenía su orgullo y nunca había estado en una posición en la que tuviera que rebajarse tanto. Peor aún, con su propio hijo, ni siquiera podía encontrar las palabras adecuadas para decir, lo que provocaba un silencio incómodo. Bel también había buscado a Zeus, pero Zeus se desanimó aún más cuando quedó claro que Archer trataba a Bel mejor que a él. Entonces solo tienes que seguir intentándolo. No te rindas con la familia, dijo Hestia mientras agarraba a Bel y lo colocaba detrás de ella. Hasta entonces, no eres el abuelo de Bel. Pero... Calla, Bel. Hestia nunca se mostró más seria, lo que hizo que Bel se mordiera la lengua. Ahora sígueme en silencio. Regresa a la iglesia. Bel bajó la cabeza, pero cedió. Hestia tenía otras personas con las que tratar. Epi, ¿no vas a relajarte?, dijo Hestia mientras se alejaba de Zeus y se dirigía a Hefesto. Hay que iniciar un embargo comercial, reducir el trabajo de los Grosso a basura, esos bastardos. Hefesto todavía tenía sombras oscuras en sus ojos, sus manos constantemente apretadas en puños. Hestia hizo una mueca. Ya era un milagro que Hestia hubiera podido sacar a Hefesto del reino de Ares en el camino de regreso de la incursión, pero el dios de los herreros claramente no había dejado pasar las cosas. Peleo, tienes que hablar más con tu hijo. La voz animada de Tetis eclipsó a todos los demás. No te estás esforzando tanto como yo. Eso es porque te estás esforzando demasiado. ¿No ves que sus orejas se están poniendo rojas ahí adelante con sus amigos? Deja de poner excusas, Peleo. Soy tu diosa y tu diosa desea tu cooperación. Tetis dio una conferencia mientras Peleo se pasaba una mano por la cara. Los dos se destacaron en marcado contraste con los otros dioses que seguían a sus hijos, lo que les valió varias miradas de desaprobación de los demás, que se ocupaban de sus propios problemas. Y por supuesto, detrás de los siguientes dioses, sus familias no estaban lejos. La familia Loki y Freya también lo seguían, Loki porque Ice se había vuelto silenciada hacia saber, y Freya debido a sus propios intereses. En general, los asuntos que quedaron sin resolver en la incursión se habían transferido a Horario, donde no había forma de escapar de ellos. Los susurros resonaban constantemente, para gran disgusto de Caster. Habría preferido permanecer en su pabellón médico, pero esa no era una opción. Shirou miró hacia otro lado cuando Caster le lanzó una mirada fulminante. El jinete y los demás contuvieron la risa porque la mirada que Caster buscaba nunca se materializaría con la oveja dorada en su cabeza.
En cualquier caso, Ryder se apresuró a iniciar una conversación para ahogar el sonido de Tetis brotando de fondo y el hecho de que sus oídos estaban enrojecidos por la vergüenza ajena. ¿Cómo va eso de evitar a las mujeres, Saber? Resopló Ryder desde un costado. Saber inclinó la cabeza, abriendo la boca pero cerrándola cuando Berserker lo miró de reojo como si dijera cuéntame. Eso no tiene gracia, Ryder, intervino Archer. No deberías meterte en asuntos personales que no te involucran. Paz. Cada cual con lo suyo, asintió Lancer. Todos tenemos nuestros problemas. Estar rodeado de guerreros es un privilegio, dijo Assassin, usando a Truth como el cuerpo principal. Ahora, si Caster no estuviera aquí. Gruñó Caster con fuerza. Todos recordamos para qué estamos aquí, ¿verdad? Dijo Shirou, atrayendo la atención de todos hacia él. Sé que tenemos muchas otras cosas en la cabeza, incluido yo mismo, pero dejémoslas de lado por ahora. Saber y yo tenemos nuestras circunstancias, Archer las suyas, e incluso Karna. Pero Ryder, ¿en serio? Ryder se rascó la nuca antes de frotarse la parte inferior de la nariz con un dedo. Era difícil ignorar que Tetis le dijera a Peleo que se esforzara más en el fondo. Al menos los padres de los demás no están tan entusiasmados, dijo Ryder, ablandándose. Terminemos con esto de una vez. Si Saber tiene razón, no es como si todos tuviéramos que ir juntos en el futuro. La multitud es un poco excesiva. Shiro asintió. La fama se había extendido rápidamente. A donde quiera que Shiro y los demás fueran, siempre había un par de ojos que los miraban. Especialmente en esta ocasión, cuando quedó claro para todos hacia dónde se dirigían Shiro y los demás. La mazmorra, generalmente administrada por el gremio de aventureros, la entrada a la mazmorra no era tan sencilla. Pero estas eran circunstancias atenuantes. Einatuye había tenido mejores días. El cansancio había invadido sus rasgos, haciéndola lucir demacrada y en desacuerdo con su yo habitual desde el incidente de la fuga de la mazmorra. La limpieza aún estaba en proceso y no había ninguna palabra sobre el estado en el que se encontraba Rivera. La ansiedad se estaba apoderando de los corazones de muchos, pero el gremio tenía que endurecerse. Había vidas en riesgo y había quienes insistían en que tenían que entrar a la mazmorra para rescatar a los que estaban atrapados dentro de la zona segura. El trabajo actual de Ina era rechazar a esa gente. No era algo difícil. Todo lo que Ina tenía que hacer era señalar los restos de la torre de Babel que se derrumbó sobre la entrada de la mazmorra para demostrar su punto. De todos modos, no había forma de entrar en ese momento. La parte que a Ina no le gustaba era el aspecto mental, ya que veía como su rostro esperanzado se desmoronaba por la desesperación. El siempre esquivo Caster, que podía revivir a los muertos, estaba constantemente en boca de la gente, pero la demanda era demasiado alta. No todos podían tener una reunión con el renombrado doctor. Se suponía que el trabajo de hoy no sería diferente, y, sin embargo, Ina se quedó con los ojos como platos ante la aparición de una multitud tan grande. Espera. Ina se levantó rápidamente para bloquear el frente, mirando fijamente a Shiro y a los demás, mientras agitaba frenéticamente las manos en señal de advertencia. No pueden entrar ahora mismo. Es demasiado peligroso. Ryder se rió ante el espectáculo, pero Shirou le dio un codazo en el costado. Nos gustaría participar. Si la clasificación significa algo, fuimos parte del grupo de asalto que mató al dragón negro de un ojo, dijo Shirou. ¿Fueron ellos? Las pupilas de Ina se dilataron, recordando las recientes noticias que circulaban por horario sobre la exitosa subyugación del dragón negro. Todas estas personas eran héroes. Ina frunció los labios, pero mientras tanto se quedó mirando su tarjeta de recepcionista del gremio. Todavía tenía un deber que cumplir antes de alcanzar la fama. Aunque quisieras entrar, no es como si estuviera en condiciones de permitir el paso a nadie, trató de razonar Ina. Hay demasiados escombros de la torre derrumbada y griega. Ina se quedó en silencio, casi tropezando hacia atrás y cayendo de trasero. Archer había levantado toda la estructura desmoronada que bloqueaba el camino a la mazmorra con sus propias manos antes de colocarla unos metros a un lado. ¿Podemos entrar ahora?, preguntó Shirou para aclarar.
Las reglas eran reglas, pero esta vez, Erina entendió que todo el asunto estaba más allá de su capacidad para manejarlo. Eso es, tengo que llamar al gerente. Erina se escapó. Ryder se sintió aliviado cuando a su madre se le impidió entrar a la mazmorra con los otros dioses en la entrada. En cambio, solo su familia pudo entrar y seguirlos. La única excepción a la regla de no hay dios en la mazmorra fue Apolo, pero eso puede haber tenido más que ver con su estado actual como oveja de oro que con cualquier otra cosa. Caster estaba comprensiblemente enojado. Como acuerdo de entrada, el gremio de aventureros había encargado al grupo verificar la situación en la zona segura de Rivera. Debido al gran tamaño del grupo, fue bastante sencillo formar un equipo para seguir la situación de Rivera mientras el otro equipo seguía Shirou y su grupo más abajo en la mazmorra. Ryder y Archer tomaron la delantera por sí solos, actuando como una unidad de vanguardia. Como era de esperar, los más grandes de los griegos juntos acabaron rápidamente con todo lo que se interponía en su camino. Además, esta no era la primera vez que Archer lograba llegar a los pisos profundos. Lo que difería de antes era que el público que los seguía no podía comprender el nivel de habilidad y destreza que Ryder y Archer estaban mostrando solos. Con Ryder y Archer como vanguardia, muchos exploradores de mazmorras lograron llegar a los pisos profundos por primera vez en sus vidas. Y luego desde allí un punto más profundo del que nadie había llegado jamás. Alfia siguió a Caster con una sensación de incredulidad. Lo mismo ocurrió con los miembros de la familia Zeus que Zeus había enviado para proteger a Archer. Solo se necesitaron 2 semidioses para rivalizar con el poder exploratorio de las familias más fuertes de las generaciones anteriores. Era ridículamente desalentador, pero al mismo tiempo, los miembros de la familia Zeus solo podían maravillarse ante la progenie de su dios patrón. El mismo poder y divinidad fluían hacia ellos desde su falda, pero los conductos no podían compararse. ¿Dónde está este lugar? Al final, todo el grupo llegó a un punto en la mazmorra donde el paisaje comenzó a desdibujarse y volverse de un blanco pálido. Las paredes desaparecían, los entornos se desvanecían y lo que quedaba era una sensación de creciente asombro e intriga. Los que ocupaban los puestos ejecutivos más altos de su familia tenían acceso a información relacionada con el fragmento arrojado por el dragón negro de un ojo. Un deseo. El deseo de un corazón. Lo que en última instancia había en el fondo de la mazmorra era una promesa de realización. En el paisaje que se desvanecía, todo lo que quedaba a la entrada de los 7 pisos más bajos era una puerta brillante, resplandeciente con motas doradas de luz. Caster, dijo Shirou, asintiendo con determinación. Caster estaba muy consciente de lo que se había discutido anteriormente, pero verlo de primera mano fue diferente. Algo lo llamaba más allá de la puerta. Sin embargo, él era un espíritu heroico y no se amilanaría ante un desafío. Qué molesto, Caster comenzó a caminar hacia la puerta dorada ante la mirada de todos. Los aventureros esperaban que Ryder y Archer tomaran la delantera nuevamente, pero Caster no estaba en sus expectativas. ¿No irás con él?, gritó Apolo, con una gota de sudor formándose en su frente. La pregunta estaba dirigida a Shirou y los demás más que al resto de la multitud que los seguía. Shirou o cualquiera de su grupo le daba más seguridad a Apolo, ya que eran semidioses. No parece que podamos hacerlo ni aunque quisiéramos, dijo Archer mientras intentaba atravesar la puerta brillante, pero fue repelido por una descarga de energía mágica. Pensé que era uno a la vez, pero parece que también hay una restricción. Ryder tarareó y golpeó la puerta con su propia mano, tarareando mientras era repelido. El único que no parecía sorprendido era Saber. No parece ser el caso para nosotros, dijo Clio de la familia Apoyo mientras imitaba las acciones de Archer, pero con su brazo pasando por la puerta. Vamos a intentarlo, dijo Shirou, dando un paso adelante e imitando a Ryder y Archer. Fue rechazado. Berserkers, Assassin, Lancer y Saber fueron los siguientes en intentarlo, pero todos tuvieron el mismo resultado. Se quedaron mirando a Caster, quien pronto dio su intento. La mano de Caster pasó a través de ella y la puerta se agitó como si estuviera esperando que él avanzara por completo. Alto, Apolo endureció la voz. Es demasiado peligroso. Nunca hemos estado tan dentro de la mazmorra y no hay forma de saber qué hay más allá de este punto. Créeme, mi intuición me advierte del peligro. Deja que los demás se vayan.
pueden pasar sin problemas. Ellos... Alfie habló por primera vez, sin importarle las miradas que la fulminaban con la mirada por las acciones que había tomado en el pasado. Aún estaríamos en los pisos más profundos incluso con nuestros aventureros más fuertes. Aceptémoslo, la única razón por la que estamos tan en lo profundo es por los semidioses. Apolo no pudo responder. Había demasiada verdad en sus palabras. Entonces, brinden apoyo. Apolo saltó sobre la cabeza de Caster y se volvió hacia el grupo de aventureros que los habían seguido hasta allí. ¿Quién está dispuesto a venir a defender a mi hijo? Los miembros de la familia Zeus, Loki y Freya mantuvieron su mirada en Apolo, pero muchos otros se estremecieron y se apartaron. Ustedes, bastardos desagradecidos. Apolo apretó la mandíbula. Disculpas, pero nuestros dioses patronos nos encargaron otros asuntos, dijo un miembro de la familia Zeus. Está bien, intervino Caster, harto de las discusiones y las acusaciones. Los que quieran venir, que vengan. Los que no, que se hagan a un lado. Clio y los miembros de la familia Apoyo no dudaron en incluirse, pero la mayoría no se movió. No se dijo nada, pero todos sabían que la dificultad de la mazmorra aumentaba con la presencia de un dios. Con Apolo pegado a la cabeza de Caster, no había forma de saber el peligro que supondría tenerlo a él en la vanguardia. Inesperadamente, hubo una persona más que decidió venir voluntariamente, y esa fue Alfia. ¿Qué, crees que me quedaría con cobardes? Se burló Alfia mientras se mantenía un paso detrás de Caster. Luego se establecieron. Sin embargo, Apolo no veía con buenos ojos a los que se quedaban atrás. Esperar. De repente, una voz familiar hizo que todos se detuvieran mientras un velo de niebla apareció y se convirtió en una ventana. Iris apareció en el otro extremo de la ventana con Tetis y los otros dioses amenazadoramente de pie a su alrededor. Está bien, está bien. Ya lo estoy haciendo. Se quejó Iris a los padres. Está bien, lo haré allí también. De la niebla, apareció una proyección que reveló un reflejo de Chirou y los demás para que todos lo vieran desde fuera de la mazmorra. Además, un soplo de la autoridad de Iris cayó sobre Caster y permitió que todos vieran lo que él y los demás estaban experimentando al otro lado. Ahora deberíamos poder vigilarlos y ofrecerles nuestra opinión, dijo Iris, en parte orgullosa. ¿Lo ven? ¿No son mis autoridades mejores que ese Hermes sobrevalorado? Sí, ahora quítate del camino. Tetis empujó a Iris fuera de la vista de la ventana antes de que ella mirara por ella. Aquiles, mira, es mamá. El labio de Ryder se torció mientras encorvaba los hombros. En cambio, Caster ya estaba harto del ruido y entró rápidamente por la puerta dorada como si estuviera escapando. La familia Apoyo y Alfia llegaron poco después. Lo que se encontraba más allá de la puerta dorada no era un paisaje descolorido, sino uno vibrante y lleno de texturas. Era como si hubieran regresado mágicamente a la superficie. Había árboles y arbustos por todas partes. El aire estaba impregnado del aroma del océano distante. Se podían ver colinas onduladas y laderas de montañas más allá del horizonte. Se podían ver olivos y arquitectura de mármol desde varias islas. Un paisaje más agradable de lo que pensaba. Pero este lugar, ¿dónde lo he visto antes? Murmuró Apolo desde lo alto de la cabeza de Caster. Caster no respondió. ¿Grecia? Caster jamás podría confundirse. Esa sensación, e incluso ese momento, le permitieron saber dónde se encontraba. El Grial responde a los deseos más profundos. La mazmorra lo explota. Esta maldita mazmorra. Las palabras que Saber había advertido a todos vinieron a mi mente. Este lugar, este paisaje, ¿cómo podía Caster no recordarlo? Robóticamente, la mirada de Caster se movió hacia un lugar determinado, su cuerpo recordando el camino. Mira allí. Dijo Clio apresuradamente mientras señalaba hacia la cara de una montaña. Un gran templo al que miles de peregrinos encapuchados avanzaban con paso firme hacia la salvación. Apolo se quedó helado cuando vio la estructura y su cuerpo se puso rígido por la agitación. Las visiones que le vinieron a la mente, los malos presentimientos que lo atormentaban constantemente, al igual que Caster, Apolo también conocía ese lugar. La visión, el paraíso y el infierno que Apolo había visto en un sueño fugaz. La séptima capa más profunda de la mazmorra.
Templo de Asclepio. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Rebeldon 117, Karn, Hilario M, Alex S, Noobstar, Robert L, Older Tangu y Marx. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Héroe y espada. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.